El comentario de Andrés L. Mateo a las 4:03, aquí en el Rumbo de la Tarde. Muchas gracias. Bueno, es el Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción, un día de celebración en relación con el cual la mayor parte de los países del mundo que sufren de este flagelo participan de programas en relación con las políticas anticorrupción que se emplean y hablan de muchas cosas, pasan revista a las acciones, en fin, es un día para rememorar un hecho, una práctica social que hace mucho daño a la convivencia civilizada. Entre nosotros, por ejemplo, los dominicanos, el tema de la corrupción ocupa el tercer nivel de preocupación colectiva en casi todas las encuestas. Durante mucho tiempo era el séptimo, era el octavo, y poco a poco, en virtud de los acontecimientos que hemos vivido, particularmente en estos gobiernos del presidente Danilo Medina, en los cuales la hipercorrupción ha aparecido como un fenómeno social de importancia, la corrupción fue ganando cada vez más terreno y se ha colocado en el tercer nivel de preocupación social colectiva. Y en América Latina nosotros ocupamos el segundo lugar en práctica de la corrupción gubernamental, que no es poca cosa, dado el hecho de que hay en el continente una tradición en la cual la práctica política ha hecho de la corrupción algo legítimo e incluso fuente de acumulación originaria, de grandes fortunas en la historia de la humanidad latinoamericana. El que quiera que se lea el libro del doctor Halperin Donkey sobre los procesos de acumulación originaria y los poderes autoritarios en el continente, que hay una visión bastante fresca respecto de la acumulación originaria a partir de la corrupción, dentro de la que fortunas extraordinariamente reconocidas en el mundo americano han emergido como tales. El caso específico de la corrupción dominicana es simbólico, es decir, nosotros vivimos en el seno de la hipercorrupción. Y ahora estaba leyendo en lo relativo a lo que llama la propia Organización de Transparencia Internacional la precorrupción, porque tiene mucho que ver con el concepto de hipercorrupción y de precorrupción. Nosotros hemos tenido prácticas de precorrupción o de hipercorrupción aquí. El prerequisito fundamental para que la hipercorrupción opere en un país es el dominio absoluto del aparato institucional, particularmente de la justicia. Porque sin eso la hipercorrupción no puede funcionar. Es el elemento clave para caracterizar la hipercorrupción, que es lo que ocurre en la República Dominicana. Y está también el hecho de tener un aparato político que pueda convertir la práctica política en un proceso económico, como ocurrió, por ejemplo, con el presidente Danilo Medina, cuya defenestración por parte del presidente Leonel Fernández, cuando lo echó prácticamente de sus aspiraciones a la presidencia, y aquella frase de "me derrotó el Estado", en ese periodo Danilo Medina acudió a los rentistas, que invirtieron una enorme cantidad de dinero para sustentar el proyecto político que se transformó en un proyecto político económico del presidente Danilo Medina. Por eso, en este periodo particularmente, del 2012 hasta el 2019, la hipercorrupción ha tomado características formales bien definidas en la República Dominicana. ¿En qué consiste eso que llama precorrupción la Organización Transparencia Internacional? En lo que hemos vivido nosotros, en que se prepara un tipo de aparato legal para legitimar
la corrupción, para que no sea ilegal. Nosotros lo tuvimos, por ejemplo, en el caso de los procedimientos de excepción para las licitaciones públicas. Los procedimientos de excepción se convirtieron en este país, desde el 2012 hasta acá, en un tipo de práctica corrupta que permitió la corrupción en organismos como, por ejemplo, el metro. Nadie sabía cómo se adquirían las cosas en el metro. La gente tenía sospecha y hablaba de que tenían una especie de república aparte, porque las leyes la crearon para sí mismos. El caso de la onza. En el caso de la onza vimos nosotros que ese procedimiento de excepción se usó para contratar talleres, para tener una práctica legitimada en las leyes. El caso de INAPA. Y estamos hablando que en el caso de la onza, en el caso del metro no se sabe la cantidad de dinero que se escapó por ahí. Y en el caso de la onza hablamos de más de 20,000 millones de pesos, de acuerdo con lo que se adelantó. Nunca más se ha vuelto a hablar de esa auditoría. En el caso de INAPA, que fue a juicio, es de 1.400 millones de pesos. Pero tenemos ahora recientemente el caso del asfalto, que se hizo de manera directa, contando con el procedimiento de excepción por parte del actual candidato del Partido de la Liberación Dominicana, y participaron de esto 11.500 millones de pesos, una enorme cantidad de contratistas del Estado que después fueron a sustentar económicamente con millones de pesos la candidatura de Gonzalo Castillo. De manera que nosotros hemos tenido esa práctica de hipercorrupción o de precorrupción, como la denomina Transparencia Internacional, porque nosotros hemos visto que todas estas cosas ocurren y en virtud de que se basan de que en un procedimiento legal la Cámara de Cuentas pasa y dice que todo ha sido normal. El candidato del PLD a síndico en Santiago de los Caballeros, la Cámara de Cuentas reportó más de 5,000 millones de pesos sin ningún tipo de sustentación en virtud de los procedimientos de excepción. Esa es la realidad de países como los nuestros, donde las instituciones se secuestran, donde secuestran el Estado para poder darle legitimación a la práctica de la corrupción. Y por eso en este país hay que estar alerta. La corrupción es una negación de derechos, porque todo lo que se roba el corrupto se lo sustrae a la felicidad ciudadana. Y en consecuencia, el día del combate contra la corrupción a nivel mundial, los dominicanos que hemos padecido ese flagelo históricamente, deberíamos por lo menos meditar sobre el daño que ha hecho históricamente a este país la práctica impune de la corrupción.